33 te escucha. Gracias por acompañarnos en este viernes 15 de abril. Tenemos un tema interesante que queremos compartir con cada uno de ustedes. Estaremos hablando acerca de las costumbres y tradiciones que se realizan en Semana Santa. Para eso nosotros también tenemos preparado toda esta información acerca de notas. También tenemos nuestro reportaje y por supuesto nuestra sección Click como todos los viernes. Fernando Erazo, nuestro reportero de 33 te escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este Viernes Santo? Bienvenido. Así es, Mónica, bastante bien, gracias a Dios. Hemos aguantado toda la semana y por supuesto para la próxima también venimos con más información. Pero esta tarde, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y es que cómo se calcula la fecha y precisamente de Semana Santa. Eso estaremos hablando, Mónica. Más adelante también hablaremos sobre el origen de los huevos de Pascua. Eso es un tema que en el país muy pocos lo pueden practicar o lo han escuchado, pero es algo que también viene arraigado a la Semana Santa. Y en nuestra sección Click hablamos sobre una noticia que nos ha preparado la plataforma Twitter, así que no se lo pierdan. Muy bien, Fernando. Tenemos muchísimo contenido este día. La invitación para cada uno de ustedes es para que se quede con nosotros y realice cada una de sus preguntas por medio de nuestras diferentes plataformas que están apareciendo en pantalla en estos momentos. Así de sencillo, usted nos encuentra como 33 te escucha en Twitter, Facebook e Instagram. Comentarles también que ustedes nos pueden escribir vía WhatsApp al 7318-7627 o nos pueden llamar a números de estudio al 25 59 33 33. Esta tarde nos acompaña el licenciado Marlon Escamilla. Él es arqueólogo de la Universidad Tecnológica del Salvador. Licenciado, bienvenido. Lo recibimos de 10 aquí en 33 te escucha con esta fruta de temporada. Ay, ya vi estas torrejas que están espectaculares. Yo sé que le encantan, licenciado. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, Mónica. Gracias por la invitación y qué alegre que lo reciban a uno así, con comida típica, gastronomía muy ad hoc a la temporada que estamos viviendo. Todos los días lo podemos recibir así, Lick. Me informa producción, no Perfecto, se preocupe. aquí voy a estar. Si se trata de comida, sí. Bueno, nosotros más adelante vamos a detallar toda la información acerca de esta semana, cómo se preparan todas las personas. No pueden faltar todos esos platillos tradicionales en Semana Santa, pero para dar inicio a nuestro programa, vamos a conocer también cómo se calcula la fecha de Semana Santa. Para eso, Fernando nos tiene todos los detalles. Así es, Mónica. Mira, ¿sabías? Y a ustedes también, que la luna determina las fechas de la Semana Santa de cada año, porque estas fechas no están fijas como otras actividades religiosas. Así que vamos a ver. Casi todas las fiestas religiosas se celebran cada año el mismo día del calendario. La Navidad se festeja siempre el 25 de diciembre o la Epifanía el 6 de enero. Sin embargo, eso no pasa en todos los casos. La Semana Santa se mueve cada año. Lo que sucede es que la mayoría de las fiestas religiosas se rigen de acuerdo con el calendario solar, que era el sistema que usaba Roma para ordenar el tiempo. Entonces, gran parte de las fiestas cristianas y judías, que se celebraban de acuerdo a los ciclos de la luna, se adaptaron a la cosmovisión solar de los romanos. Para calcular la Semana Santa se determina por el domingo de Pascua o Resurrección, ya que está marcado como el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena después del equinoccio de marzo, es decir, el comienzo de la primavera, y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello, puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril como muy tarde. Por este motivo que la Semana Santa por eso puede variar y sin duda ya he escuchado a una persona decir, es que hoy Semana Santa, hoy está bastante temprana, pero hoy bastante tarda y es por este motivo. Muchísimas gracias, Fernando, por esta nota y también por toda esta información que es necesaria que nosotros la conozcamos. Te veo más adelante con más detalles y es importante que demos inicio, licenciado, hablando acerca de todos estos platillos que son tan comunes en estas fechas. En relación a la gastronomía, ¿cuáles son los platillos típicos que se acostumbran a consumir durante esta época? Aquí tenemos un claro ejemplo. Sí, bueno, básicamente la gastronomía va a formar parte, ¿verdad?, de esta celebración, de esta conmemoración de la Semana Mayor, de Semana Santa, en la cual se conmemora la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo. Y básicamente todas esas prácticas culturales, ese patrimonio inmaterial está marcado también por la gastronomía, ¿verdad? Aquí tenemos un vívido ejemplo de la gastronomía que se consume en esta época, las famosas torrejas, por supuesto, ¿verdad? Que también es interesante ver que, digamos, cada seno familiar tiene su propia receta, ¿verdad? Va variando un poco, pero evidentemente las torrejas pues no faltan, ¿no? en esta conmemoración de la Semana Santa. Asimismo, como estamos ya en la época donde tenemos frutos, ¿verdad? Los famosos jocotes en miel, ¿verdad? El mango en miel también va a formar parte de ese consumo y de esas prácticas culinarias que están muy asociadas a esta época, ¿verdad? Y uno se preguntará por qué lo dulce también, ¿verdad? Aparte que, bueno, que obviamente es un gusto que hemos desarrollado a lo largo de nuestra historia, pero también tiene una razón y en algunas localidades las procesiones que se desarrollan, ¿verdad? Durante toda la Semana Mayor, muchas de ellas llegan ya a medianoche o de madrugada a las iglesias y evidentemente la gente va cansada, ¿verdad? Y consumen algo dulce para tener más energía, ¿verdad? Esa también es una de las razones. Otro platillo, aunque no lo tenemos acá, es el famoso pescado seco. Ay, ¿verdad? Es delicioso, Lee. Y es interesante porque el pescado seco, digamos, se seca con sal. Y esa es una práctica prehispánica que nuestros antepasados hacían, ¿verdad? Porque evidentemente no tenían cómo refrigerarla, secaban la carne del pescado con sal y hoy es uno de los platillos también que no debe de faltar en esta Semana Santa. Licenciado, ya que estamos hablando acerca de todo este proceso de estos platillos que son tan típicos, que son tan comunes en estas fiestas, ¿qué opina usted, licenciado? Que la mayoría de familias siempre tiene su receta, pero a mí me sorprende en cuanto a las torrejas. Las torrejas sabemos que llevan su proceso, también el pescado, también el jocote, el mango en miel, todo lleva su proceso. Sí. Pero ¿qué opina cuando le agregan ya otro ingrediente? Yo siento, e incluso pues viene de tradición en tradición, por ejemplo en mi casa, que se respeta la receta, se tiene que respetar porque ese es el sabor único, un sabor auténtico. Pero ¿usted qué opina cuando ya las modifican, le agregan otro toque? Pues yo creo que forma parte también del dinamismo mismo de la cultura, ¿verdad? Digamos, hay una receta madre, digamos, ¿verdad? Que rescata lo básico y lo esencial, pero de repente hay familias o hay localidades donde le van agregando ciertos ingredientes y yo creo que eso es importante también porque nos hace ver de lo dinámico que es la cultura, ¿verdad? Y también el patrimonio inmaterial, en este caso la gastronomía también va a tener ese dinamismo, ¿verdad? Intrínseco dentro de esas prácticas. Muy bien, licenciado. Hablemos también cómo se celebra la Semana Santa en El Salvador. Son diferentes también procesos, como usted ha mencionado, que se va modificando igual también con la comida. Sí, bueno, básicamente debemos de entender que la Semana Santa es una celebración religiosa y cultural, diría yo, ¿verdad? Es decir, bueno, la religión forma parte del complejo, del concepto de cultura, pero digamos es una celebración religiosa. ¿Por qué religiosa? Bueno, evidentemente es la Semana Mayor donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué digo que es cultural también? Porque hay prácticas que están asociadas a esta conmemoración. Ya hemos hablado de la gastronomía, ¿verdad? Esa práctica de consumo de ciertos productos va a formar parte de esas tradiciones culturales, ¿verdad? Asimismo, algo importante de resaltar son las expresiones artísticas que se dan también dentro de esta conmemoración. Y cuando hablo de estas expresiones artísticas, hago referencia a las alfombras, por ejemplo, ¿verdad? Todo ese colorido, toda esa creatividad que se plasma en la realización de estas famosas alfombras, ¿verdad? Y no es nada fácil, lleva su proceso. Exactamente, hay un diseño previo, ¿no? a
a la realización, perdón. Mencionemos también, licenciado, que ahora en la pandemia pues venimos de un proceso tan complicado que a veces las personas dicen mejor hay que mantener el distanciamiento físico, pero si se tiene la oportunidad de no perder este tipo de actividades, porque se vuelve una actividad familiar. Yo tuve la oportunidad y no es nada fácil de buscar muy bien el diseño, de quién será el que lo va a plasmar, quién será el que va a dividir los colores. Materiales y si se equivocan también en los colores también es iniciar nuevamente porque se nota muchísimo. No es un proceso fácil y yo admiro también en diferentes lugares Sonsonate, a donde tienen la alfombra más larga, licenciado. Es un trabajo nada sencillo, definitivamente. No hay margen para el error, Así ¿verdad? es. Y obviamente es algo que lo preparan desde un día antes, ¿verdad? Y Sonsonate es interesante porque Sonsonate es, digamos, de las localidades donde se conmemora la Semana Santa, la Semana Santa con una pasión, ¿verdad? Si mal no recuerdo, en el 2013 fue declarado como patrimonio cultural la Semana Santa en Sonsonate, obviamente por todo ese fervor con el cual vive la población sonsonateca, ¿verdad? Y son tradiciones centenarias, de más de 100 años, de 100 años de estar practicando estas celebraciones, y en el 2013 se le otorga la calidad de patrimonio cultural a la Semana Santa, a la celebración de la Semana Santa en Sonsonate. Muy bien, licenciado. Vamos a seguir detallando más puntos. Hay más información que nosotros vamos a conocer este día. Quédese con nosotros en 33 Te Escucha, porque también vamos a hablar más a profundidad todas este tipo de costumbres que a veces las familias las mantienen, y eso es muy bueno porque va de generación en generación. Nosotros seguimos con más de 33 Te Escucha. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente, así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente, así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Con más de 33 Te Escucha. Esta tarde estamos hablando acerca de costumbres y tradiciones que se realizan en Semana Santa. Hemos hablado acerca de los platillos típicos, pero es momento también de que hablemos cuáles son las tradiciones que se acostumbran durante la Semana Santa.
Bueno, Semana Santa inicia con miércoles de ceniza, ¿verdad? Y termina domingo, el último domingo de la Semana Mayor. ¿Y cómo la celebramos? Bueno, evidentemente es una celebración religiosa, ¿verdad? En la cual se desarrollan diferentes procesiones. Cada día hay diferentes actividades que cada iglesia está desarrollando, ¿verdad? Donde se van desarrollando diferentes actividades. Y también es importante que muchas de las... A pesar que es una celebración, digamos, basada en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, cada localidad le implanta su propia tradición. Y muchas de estas tradiciones es interesante notar que cada población se apropia de un paisaje cultural, de una geografía particular, digamos, ¿verdad? Entonces hay procesiones donde se están desarrollando de un punto A hacia un punto B, pero probablemente el punto A es la iglesia y el punto B es un rasgo geográfico o geomorfológico, un paisaje cultural muy propio de la localidad, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, que cada localidad le está dando una apropiación cultural muy de esa localidad. Hablemos también acerca de con el tiempo, licenciado. ¿Han cambiado estas tradiciones? A veces, pues, nosotros detallamos también en diferentes programas qué es lo que sucede también con la historia del Salvador, que a veces las personas, pues, ya sean sociales, a veces lo dejan a un lado, a veces no tratan de profundizar y es importante conocer también. ¿Usted qué opina, licenciado? ¿Con el tiempo esto ha cambiado? Ha cambiado. Bueno, un vívido ejemplo hoy es Viernes Santo, y yo recuerdo que mi abuelita mencionaba que en su época los Viernes Santos, no se podían bañar, no podían correr, ¿verdad? No podían gritar, no podían saltar, casi que no podían ni hablar, ¿verdad? Tanto así, licenciado. Sí, era parte de la tradición de esa celebración del Viernes Santo. Era básicamente tener un tiempo de paz y dedicarse a rezar, ¿verdad? Entonces, esa tradición yo sí considero que ha ido, digamos, de alguna forma transformándose, ¿verdad? Hoy en día, de igual forma, hay un respeto para Viernes Santo, pero evidentemente ha evolucionado. Otro punto importante que ya tú lo mencionabas, Mónica, es con el COVID-19, con la pandemia, evidentemente hubo un cambio, ¿verdad? Para 2020, 2021, ¿verdad? Muchas de las procesiones no se realizaron, otras se realizaron con digamos, con un número determinado, ¿verdad? Que se tiene que respetar. Con un número determinado de personas, ¿verdad? No se permitían aglomeraciones, ¿verdad? De muchas personas. Entonces, también esta pandemia tuvo un impacto, ¿verdad? Un impacto fuerte en la celebración de la Semana Santa. Esperamos que ya, ojalá estemos en el ocaso de esta pandemia y volvamos a retomar estas prácticas que, como tú bien lo decías, a la larga también es una celebración no solamente religiosa, sino familiar, ¿verdad? Son prácticas familiares que vienen a unificar esas dinámicas dentro de nuestra familia. ¿Qué prácticas se hacían en el pasado que hoy en día ya no se hacen? Bueno, yo creo que lo que te mencionaba del Viernes Santo, creo que es algo que ha cambiado, ¿verdad? Hoy es un poco distinto. Probablemente yo también me atrevo a decir que la celebración o la connotación religiosa de la Semana Santa creo que ha ido disminuyendo, ¿verdad? Semana Santa hoy en día para otras familias puede no significar nada religioso, puede significar vacación. Puede significar playa toda la semana, de domingo a domingo. Puede significar montaña para toda la semana o salir de nuestras fronteras, ¿verdad? Ir a otros países. Entonces, yo creo que esa dinámica de repente sí ha cambiado, ¿verdad? No estoy diciendo que no se celebre de manera religiosa, sí se celebra, pero creo que el porcentaje ha disminuido un poco, ¿no? Hoy ya Semana Santa se ve también
más como vacación, ¿verdad? Más en la pandemia. Como un tiempo de ocio, digamos, ¿no? Así es, más en la pandemia hay que detallar diferentes aspectos que muchas personas por temor no deciden participar en este tipo de actividades, sí, ya sean actividades familiares o actividades así como usted hacía mención. La mayoría de personas a veces dicen, no, nos vamos a tener pues un alejamiento ante este tipo de personas a donde nos podemos ver vulnerables, pero hay que tomar en cuenta que no se trata de perder también este tipo de costumbres, sí, porque es importante que las generaciones nuevas la conozcan, sí, también. Ese es un buen punto y yo creo que hacen bien, quizás cuando estamos en los peores puntos de la pandemia, ¿verdad? Se hacía bien el tratar de alejarse. Sin embargo, como yo lo mencionaba, ojalá estemos ya ante el ocaso de esta pandemia y que esto se vuelva a desarrollar con ese fervor, ¿verdad? Que se vuelva a retomar, ¿verdad? Como una celebración. Y como tú lo decís, a la larga las tradiciones existen en la medida que nosotros heredamos esa cultura a las nuevas generaciones. Si nosotros no heredamos esa cultura, evidentemente las nuevas generaciones no se van a apropiar de ellas y van a sufrir un cambio drástico de poder llegar a extinguirse como tal. Luego hasta desconocer, se puede imaginar a veces los niños cuando realizan este tipo de preguntas y ya las nuevas generaciones, no sé, desconozco ese tipo de costumbres o tradiciones y no se trata de eso. Estamos a tiempo también para que usted le enseñe a sus pequeños en su casa este tipo de tradiciones, costumbres que se realizan en Semana Santa. ¿Ya ha escuchado usted también acerca de los huevos de Pascua? Pues Fernando nos tiene todos los detalles. Así es, Mónica, pero iniciemos con esto. Mira, la Semana Santa para nosotros es conocida así, como Semana Santa o Semana Mayor. Sin embargo, en otras regiones del mundo también es conocida como Pascua y a raíz de eso surgen los huevos de Pascua. En la siguiente nota vamos a ver su origen. Desde los comienzos de la humanidad, el huevo fue sinónimo de fertilidad, esperanza y renacimiento. Los primeros cristianos consideraron al huevo como un símbolo de la resurrección de Jesús. En la Edad Media, cuando llegaba la Pascua, los huevos, que eran de gallina o de pato, se pintaban de colores y se consideraban objetos muy preciados. Además, la tradición surgió como consecuencia de la abstinencia que la Iglesia Católica mandaba guardar durante la Cuaresma. En este periodo, los cristianos no podían comer carnes, huevos o lácteos. Con el paso del tiempo se mantuvo la costumbre de celebrar la Pascua consumiendo y regalando huevos. Al principio del siglo XIX, en Alemania, Italia y Francia, aparecieron los primeros huevos hechos de chocolate con pequeños regalos dentro. Las diversas culturas fueron decorando de manera diferente los huevos. En sus comienzos eran pintados a mano con colores estridentes que representaban la luz del sol. Aunque en El Salvador es poco común ver esto, es una tradición que sí se hace a lo largo del planeta. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por toda esta información. Pendientes también de nuestra sección Clip, en el cual vamos a estar hablando diferentes renovaciones que se están haciendo en esta aplicación de Twitter. Te veo más adelante, Fernando. Nosotros seguimos con más de 33 Te Escucha. Licenciado, ¿cómo la geografía particular de cada pueblo se integra a las celebraciones de Semana Santa? Esa es una pregunta muy interesante, Mónica, y como ya lo decía hace un par de minutos, digamos el paisaje cultural va a formar parte importante de la identidad de toda sociedad y lo vemos en la Semana Santa. Vamos a ver algunos ejemplos por mencionar. Cojutepeque, por ejemplo, para el Viernes Santo, este día, hay una procesión que sale aproximadamente a las 5 de la tarde de la iglesia San José. Transitan por aproximadamente 2 kilómetros, que les lleva unas 2 horas, llegar hasta el Cerro de las Pavas, ¿verdad? Donde está la Virgen de Fátima, y ahí termina esta procesión. Entonces vemos como un cerro también se lo están apropiando por parte de esta comunidad, de esta sociedad, y va a formar parte de ese paisaje cultural, ¿verdad? Y cómo este rasgo geográfico forma parte de una práctica religiosa, en este sentido, del Viernes Santo dentro de la Semana Santa. Eso por poner un ejemplo. Otro ejemplo muy característico es la celebración que se hace el lunes de la Semana Mayor. En Chalchuapa, por ejemplo, ellos practican lo que le denominan la lavada de la ropa del Señor.
Entonces salen de la iglesia Santiago Apóstol en procesión. Los hombres vestidos de traje negro van cargando en bateas sobre sus cabezas, van cargando la ropa que ha utilizado Jesucristo durante todo el año, que son aproximadamente 40 mudadas, ¿verdad?, que se utilizan a lo largo de todo el año. Y ese día, durante esa procesión, se lleva la ropa sucia, digamos, que ha utilizado en estas bateas, se llega al balneario El Trapiche, que es donde está el río Pampe, y las señoras empiezan a lavar esta ropa del Señor dentro de este río, ¿verdad? Entonces el agua que sale de esta ropa es considerada como agua bendita, y la población llega con sus recipientes a tomar esta agua, ¿verdad? Entonces es una tradición también que el paisaje cultural se adopta, se apropia y se integra dentro de esta conmemoración religiosa. Entonces es bien importante, y así podemos ir mencionando muchas zonas geográficas que adoptan ese paisaje. Y qué interesante también conocer ese tipo de información que a veces las personas dicen, ¿será que lo celebran aún? ¿Será que ya no lo van a realizar? Nosotros vamos a una pausa, licenciado, y vamos a seguir detallando más información, pero antes, recuerda que el virus sigue entre nosotros. Te recomendamos cumplir con las medidas de bioseguridad en todo lugar. Utiliza siempre la mascarilla, lávate las manos con agua y jabón. Evita las aglomeraciones y no seas cómplice de la COVID-19. Vamos a una pausa y nosotros continuamos con más de 33 Te Escucha. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color. Nace un nuevo día en El Salvador. Así se siente estar con mi gente. Así se ve Canal 33. No hay nada más lindo que un amanecer con buenas noticias, con tanto que ver. El día es perfecto para regalar mucha diversión, alegría, amistad. Sí, así se siente creer en mi gente. Así se ve Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente Canal 33. Así se siente, se escucha y se ve. Recetas de cocina, Nutrimanía, regalos, concursos. La Chilena, más cerca de ti. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo.
de 33 te escucha y si nos quedaron más puntos, licenciado, de diferentes zonas en las cuales nosotros tenemos que conocer también cómo la geografía particular de cada pueblo se integra en esta Semana Santa. Ya mencionamos dos, pero también hay más que es importante también que nosotros tenemos que conocer. Sí, por ejemplo, bueno, nosotros somos un país costero, ¿verdad? Tenemos alrededor de 320 kilómetros de franja costera y tenemos muchos poblados que están a lo largo de esta franja costera. Y estos poblados también celebran la Semana Santa e integran su paisaje cultural, que en este caso el paisaje que domina evidentemente es el océano, ¿verdad? Es el mar. Entonces tienen estas prácticas muy asociadas a ese paisaje cultural. Por supuesto, el consumo de la gastronomía, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Exacto. El pescado seco en la franja costera evidentemente va a tener un alto consumo más en esta Semana Mayor, y también hay prácticas religiosas en las cuales las procesiones están interactuando con ese elemento agua, ¿no? que es el océano, y hacen prácticas muy interesantes, por ejemplo en la zona del Golfo de Fonseca, ¿verdad? Cómo están integrando estos poblados de la Unión, están integrando el elemento agua a sus tradiciones, ¿verdad? Y entonces eso es importante también, porque a la larga, cuando hablamos de conservación del patrimonio cultural, en este caso inmaterial, no solamente es la procesión per se, ¿verdad? No solamente es la celebración de la Semana Santa, sino hay que pensar también de una manera integral, ¿no? Cómo debemos también preservar el paisaje cultural. Hoy, hay un desarrollo urbanístico fuerte, ¿no? a lo largo y ancho de nuestro país, y también tenemos que pensar en eso, ¿no? Cuando vienen estos proyectos urbanísticos, hay que pensar en la conservación y protección del paisaje cultural también, ¿verdad? Es decir, no destruir nuestro paisaje cultural solamente por construir una colonia o un edificio o algo, ¿no? Sino la idea es conservar y preservar para que evidentemente esas tradiciones continúen a lo largo del tiempo, ¿no? Y de esa manera lo podamos ir heredando a estas nuevas generaciones. Hay otro punto también que es necesario que nosotros pues tomemos en cuenta, y es acerca de que en este tipo de vacaciones, como muchas personas pues lo mencionan, hay que respetar también, licenciado, en cuanto a la limpieza. A veces en el tipo de procesiones, en el tipo de actividades que se realizan en la iglesia, hablamos de esto que no puede faltar, las alfombras, como uno también se prepara. A veces a las personas pues andan en el corre y corre, se les olvida. Y no tenemos que ser así, es a donde también más aumento de basura encontramos en las playas también. Evidentemente, ¿verdad? Lamentablemente, nosotros somos una sociedad que vivimos a espaldas del mar, digamos, ¿verdad? Y el mar existe quizás solamente en 2 ocasiones, en Semana Santa y en las vacaciones de agosto, ¿verdad? Donde la gente visita de manera fuerte esta zona geográfica. Y lamentablemente lo que tú decís, después de la vacación, después de la Semana Santa en este caso, la cantidad de basura es enorme, ¿verdad? El impacto que nosotros hacemos es muy fuerte, y eso evidentemente no debe de ser así, ¿verdad? Tenemos que ser responsables nosotros mismos con nuestro contexto, con nuestro medio ambiente, y así como disfrutamos de ese paisaje, pues así debemos de dejarlo, ¿no? Limpio. Y también, como tú lo mencionabas, con las tradiciones religiosas, ¿verdad? En las procesiones de repente va la gente formando parte de la procesión y pum, tira una bolsa de plástico, una botella de agua, y eso no debe de ser, ¿verdad? Debemos de generar conciencia. Generar conciencia, y no solamente es una tarea de las municipalidades como tal, no solamente es una tarea de las iglesias como tal, sino es una tarea de todos. ¿Verdad? Todos debemos de ser responsables ante esta situación y generar esa conciencia que tú decías. Y es que esto también se le tiene que llamar generar conciencia y empatía, porque las personas también que están realizando su trabajo, este tipo de actividades que no descansan y tienen que estar limpiando y tienen que dejar muy bien las calles, tienen que dejar muy bien a los alrededores de las iglesias o en los lugares donde se llevan este tipo de actividades. Conciencia y empatía, conciencia para cada uno de nosotros, y hay que recordar que los niños se fijan muy bien. A veces los niños
no, ahí lo puedes dejar. Los niños hasta hacen una cara de extraños y dicen, no, pero es que aquí hay muchas personas, nos están visualizando. Hay que generar ese aprendizaje, ese estímulo en los niños, también que no se pierda de generación en generación. Lo que mencionaba es acerca de nosotros tenemos que enseñarles, si realizan preguntas también enseñarles a cuidar el medio ambiente, a enseñarles también qué es lo que se celebra en Semana Santa. Hablemos también, mencionamos todo lo que se celebra en esta semana con respecto a la gastronomía. Cuénteme, licenciado, acerca de este tipo de personas que dicen, no, en esta semana no hay que comer carne, no, en esta semana no hay que evitar este tipo de platillos. ¿A qué se debe esto? Ese punto es bien interesante. Hace referencia, nosotros creemos que hay algo malo en el consumo de la carne roja, ¿no? Eso es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Que no debemos de consumir carne roja, sino carnes blancas. Ahora, no es así. Cuando se dice que no hay que consumir carne, hace referencia a que en el pasado la carne era un producto escaso, era un producto que estaba para el consumo, para siendo familiares restringidos, ¿verdad? Que evidentemente la gente pudiente podía consumir carne en el pasado. Entonces, a la larga, cuando se dice no consumamos carne, es realmente un simbolismo. La carne simboliza ese consumo de un producto caro, digamos, ¿no? Tenemos que ser más humildes durante esta semana y no consumir esa carne roja, sino consumir otros productos que sean más baratos. Ese es el simbolismo detrás del no consumo de la carne roja, ¿verdad? Y no es en sí la carne, ¿verdad? Sino es un llamado hacia la humildad, a eso voy. Es un llamado hacia la humildad, a consumir productos que denoten una connotación horizontal, ¿no? Donde todos tengamos el acceso a esos productos, ¿verdad? Ese es digamos, el simbolismo detrás de la carne roja. No es la carne roja como un pecado, digamos. Que tienen, ¿no?, la culpa, sí, porque esto se desconoce, licenciado, y qué bueno mencionarlo. Nos enseñan a pensar qué es la carne roja en sí. No, es un simbolismo, ¿no? A ser humildes. Y la humildad va en todo contexto, ¿no? Es decir, desde lo que consumimos, desde lo que portamos, desde lo que actuamos, desde lo que decimos, ¿verdad? Entonces, ese es el simbolismo de la carne roja como tal. De acuerdo, licenciado. En estos momentos vamos a presentar nuestra sección Clip con Fernando, en el cual nos tiene todos los detalles de esta nueva plataforma en la cual todos la ocupamos, pero es importante que la conozcamos a profundidad. Y usted tiene Twitter, vamos a hablar sobre lo siguiente. Mire, el pasado 5 de abril, Twitter confirmó que su intención de añadir la opción de editar mensajes ya publicados. A través de una publicación del perfil de su departamento de comunicaciones, confirmó que próximamente llegará la esperada herramienta de edición, la cual señala que desde el año pasado la están desarrollando. ¿Y por qué digo esto? Pues el mensaje se refería a una encuesta que Elon Musk creó en la red social para consultar a sus seguidores si quería tener la capacidad de editar los tweets una vez publicados, y en la que más del 70% afirmó que sí. El magnate hizo la consulta inmediatamente después de adquirir el 9.2% de la empresa y promete que habrá mejoras significativas en la red social durante los próximos meses. Sin embargo, los responsables de Twitter insisten en que tuvieron esa idea mucho antes de la comentada encuesta. Sin anunciar fechas de inicio de esta función, primero comenzará a probarse en el servicio de pago que es Twitter Blue, antes de que llegue a todos los usuarios. ¿Y usted o Mónica, les gustaría que los tweets que uno publica sean editables? Porque eso es algo que da prácticamente dolor de cabeza. Claro que sí, Fernando. ¿Te imaginas? A veces cuando nosotros publicamos algo y luego revisamos y nos damos cuenta que falta un punto, una coma, o a veces el autocorrector de nuestro teclado, de nuestro teléfono, lo modifica directamente. Es importante, yo opino que sí, Fernando. De verdad que nos va a ayudar a muchísimos si hemos colocado algo mal, editarlo muy rápido. Fernando, te agradezco por toda esta información. Gracias por acompañarnos este viernes con todos estos detalles. Que tengas un excelente fin de semana. Igual para ti y para los que nos sintonizan, recuerde que usted y nosotros estamos a un clic.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciado, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos al licenciado Marlon Escamilla. Él es arqueólogo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha sido un placer hablar de tantos temas que al final se nos fue rapidísimo el tiempo. Gracias a ti, Mónica, gracias a ti. Y siempre es un gusto estar acá en tu programa. Muchísimas gracias igual a cada uno de ustedes por acompañarnos en 33 Te Escucha. Esto ha sido todo. Que tenga un excelente fin de semana.